separarás delante, oh Dios, de mí, y con aceite mi cabeza ungida es por ti, y ya mi copa está rebosando, y ciertamente es el Señor, que bien y misericordia por siempre me guiará. Todos los días, a cada instante de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Moraré por largos días. Aquí ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque yo sé que tú estarás conmigo todos los días, a cada instante de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Moraré por largos Amén. Querido Padre, Dios de amor, que tu morada es en alto de los cielos, te damos las gracias porque nos das la oportunidad una vez más de abrir tu palabra para estudiarla. Amén. Queremos pedir tu presencia con nosotros, que tu Santo Espíritu use a David para que este mensaje pueda llenar nuestros corazones de ti y también podamos compartirlo con otras personas. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. La perla de gran precio. Este es el último tema de la serie titulada La perla de gran precio, inspirada en la cita que encontramos en Mateo 13, versículos 45 y 46. Y la descripción de este seminario está basada en el peso de la culpa que registra Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y Mateo capítulo 13 versículos 45 y 46, Jesús, el mismo Jesús, está haciendo una descripción de cómo encontrar la solución para la cita de Romanos 6:23. Y Jesús describe el camino para encontrar la solución del problema de Romanos 6:23 con una parábola. Cuando empieza el capítulo 13, Jesús está haciendo una serie de parábolas porque la multitud se había reunido al lado del lago de Galilea para escucharlo. Hasta que finalmente llega este momento en que Jesús se describe a sí mismo como la perla de gran precio. Y aquellos que buscan la perla de gran precio los describe como hombres de negocios, que encontrando
la joya más preciada, la joya tan buscada y sobre todo la más valorada, ese hombre va y se despoja de todo lo que tiene por encontrar y comprar esa joya. Y Jesús está tratando con esta parábola de llegar a cada uno de los seres humanos de la tierra e inspirarlo a, como el hombre tratante de su parábola, el joyero de su palabra, insistamos en la búsqueda de esta perla preciosa. Pero que el sentido de esta búsqueda tiene que tener el peso de una responsabilidad. La paga del pecado Es muerte. es muerte. En el tema anterior hicimos finalmente el descubrimiento que descubrieron o detrás del cual persiguieron los ejemplos que hemos dado durante esta serie. Empezamos, ¿qué perseguía Juan el Bautista? Anunciaba la perla de gran precio. Los discípulos de Juan y los demás que se agregaron, ¿qué perseguían? Lo mismo, la perla de gran precio. La mujer samaritana, los samaritanos, el ciego, todas las veces que hemos descrito, incluyendo a quienes, a los griegos. Todos andaban buscando algo. Y en el tema pasado descubrimos finalmente que ellos andaban buscando algo que solucionaba el problema del pecado de Romanos 6:23. ¿Y qué cosa era? La sangre. Porque la sangre es lo que Dios había ofrecido desde el principio como solución al problema del pecado. Y terminamos diciendo que el color del cristiano debía ser el color, ¿qué cosa? Rojo, porque es el color de la sangre. Así que cuando hicimos la descripción de la parábola del hombre que fue encontrado en las bodas, que no estaba vestido de boda, es porque estaba vestido de otro color que no era rojo. Porque es el color que identifica a aquellos que han aceptado el perdón de los pecados. Por eso el ladrón en la cruz encontró que el cartel más identificativo de la historia es el que estaba escrito sobre la cruz de Cristo. ¿Cómo decía? Rey de los judíos. Y yo preguntaba en ese tema, ¿cómo es posible de que un hombre pueda reconocer un rey pocos segundos, pocas horas antes de su propia muerte? ¿Cómo puede buscar futuro o gloria? Porque el ladrón en la cruz había seguido la historia de la sangre y sabía que la sangre de ese rey era la sangre del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Pero todos los problemas no se solucionan con la sangre. Es bueno saber, es buena noticia saber que mi deuda de pecado fue pagada con sangre. Pero eso me hace morir en paz con los seres humanos y en paz con Dios. Pero falta para terminar el suceso, identificar a Cristo Jesús como la perla de gran precio, falta la corona. Y esa corona sucedió 3 días después. Ya sabemos que la sangre se cumplió. Daniel hizo la descripción de un mapa cronológico de los siglos y sabemos que según el capítulo 9 de Daniel, los versículos del 25 al 29, 28,
describe allí con exactitud cómo iban a suceder las cosas y ya sabemos, la sangre cumplió su objetivo. Amén. Pero la promesa dada en el Edén hablaba también de una tierra nueva y de una vida nueva. Así que morir en paz con Dios y con los hombres no es suficiente. Por eso el tema de hoy está concentrado en la segunda parte, que no es solamente la sangre, sino la resurrección. ¿Es la resurrección de Cristo un mito? ¿Verdad que aún para los cristianos es difícil creer en la resurrección? Pero la divina providencia ha dejado huellas en la historia para que nosotros podamos tener fe y confianza en la resurrección. Si revisamos la cronología bíblica, Jesús dio aperitivos en este tema. Y lo primero que puso sobre el tapiz de la resurrección y de la inmortalidad fue la historia de Enoc. En Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24, vemos un hombre que, conociendo la vida de los antediluvianos, decidió dedicar su vida íntegramente a la promesa del sacrificio, a la promesa de la sangre. Y él llegó tan seguramente a confiar de que en la sangre y en el sacrificio había poder, no solamente para quitar pecados, sino ¿para qué? ¿Para qué también? Para dar vida y vida eterna. Amén. Y con tanta seguridad él vivió su vida confiando en la promesa de la sangre y que a través de la sangre podíamos obtener vida y vida eterna, que vivió en esta tierra la atmósfera del eterno. A tal punto que un día, según dice el espíritu de profecías, caminó tanto con Dios, que se alejó tanto de la maldad y la impiedad de esta tierra, que los portales de los cielos, los portales de la eternidad, le fueron abiertas. Así que ese es el primer aperitivo que tenemos en el registro bíblico, de que la sangre tiene poder no solamente para perdonar pecados, sino que su gran poder consiste en dar vida después de la muerte y vida eterna. El segundo caso lo encontramos en Deuteronomio 24:7. En Deuteronomio 24:7 encontramos que Moisés, ¿qué pasó? Después de una larga vida de dedicación y trabajo al servicio de Dios y del pueblo de Israel, Moisés, ¿qué pasó? Dice que murió. Pero si leemos en Lucas 9:30, dice que Moisés, habiendo muerto 1500 años antes, en la visión que encontramos allí Jesús con los discípulos, ¿quién estaba entre ellos? Elías y Moisés. Moisés también fue uno de esos aperitivos que demuestra que cuando uno no solamente confía en el poder de la sangre para perdonar pecados, sino para dar también vida y vida eterna, Dios lo recompensa. También vemos que en esta misma visión se encontraba ¿quién? No solamente estaba Moisés,
en aquella entrevista cuando Jesús estaba también Elías, ¿verdad? Y en Segunda de Reyes 2:11 podemos ver que Elías fue arrebatado ¿cómo? En un carro de fuego y fue transportado al cielo. Y aquí vemos una vez más cómo es que la sangre no solamente otorga la capacidad del perdón de los pecados, sino que puede transponer al hombre de pecado cuando confía y confiesa su pecado de vida en esta tierra propensa a la muerte y traspasar los portales de la muerte y tener vida y vida eterna. Sobre todo Jesús, en su andar por esta tierra, dio evidencias claras que los portales de la muerte no eran una barrera, que si éramos capaces de confiar en la sangre redentora, podíamos no solamente tener el perdón de nuestros pecados, sino alcanzar vida y vida eterna. En el libro de Mateos, capítulo 9, versículos del 18 y el versículo 25, tenemos el principal de la sinagoga. Este hombre se llamaba Jairo. Mateo 9, versículos 18 y 25. Y este hombre llegó rogándole a Jesús. Y fíjense que este era un principal de la sinagoga. Y llegó rogándole a Jesús que viera a su hija, que estaba muy enferma. Un principal de la sinagoga. Pero Jesús se entretuvo, y si leemos todo el capítulo encontramos que Jesús camino a casa de Jairo se entretuvo porque una mujer le tocó el manto. Y finalmente, antes de llegar, vienen y le llegan un aviso: ya no molestes más al maestro. ¿Por qué? Porque la hija ha muerto. Pero Jesús continuó camino a casa de Jairo. Y una vez más vemos que si creemos en el poder de la sangre redentora, no solo tenemos perdón de pecados, sino que tenemos resurrección y vida eterna. Y allí podemos leer la historia en que la hija de Jairo no quedó muerta. Y esa es la experiencia que podemos tener todos nosotros, que aún después de la muerte, si creemos que la sangre de Jesús tiene el poder para perdonar nuestros pecados, también tiene el poder para darnos vida y vida eterna. Amén. En Lucas 7, 11 al 15, vemos a Jesús que sale y está entrando a una aldea llamada Naín. Naín queda aproximadamente a unos 20 kilómetros de Nazaret, donde nació Jesús, ¿verdad? O donde más bien se crió Jesús, unos 20 kilómetros al sur de Nazaret. Y dice que Jesús iba entrando, y mientras entraba allí a la pequeña ciudad de Naín, ¿qué pasaba? Había una procesión mortuoria. Una viuda había perdido a su hijo. Y según cuenta el capítulo, Jesús se compadeció. Interrumpió la procesión y los que llevaban el ataúd se detuvieron. Y Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín y se lo entregó nuevamente. Una vez más, el poder de la sangre de Cristo no solamente perdona nuestros pecados, sino que nos da la garantía de vida a vida eterna.
Pero la más controversial de todas estas historias es la que encontramos en Juan 11, del versículo 1. Comienza todo el capítulo leyendo la historia. Versículo 23 al 24 son los más claves en esta historia. ¿Quién había muerto? Lázaro en el versículo 24 y 25. Pero la historia comienza que Lázaro estaba enfermo y María y Marta, muy amigas de Jesús, habían mandado a buscar a Jesús. ¿Para qué? Para que sanara a Lázaro. Pero cuando llegamos a la altura del versículo 23, 24, 25, Lázaro había muerto y Jesús todavía no había llegado. Y finalmente el capítulo cuenta, a partir de estos versículos, la historia, una vez más, de las primicias que Dios había dejado en la historia, para que entendiéramos que en la promesa de la sangre hay también vida y vida eterna. Muchas veces hemos escuchado decir que Jesús tuvo que llamar a Lázaro por su nombre, porque si no los muertos todos que estaban enterrados en aquel cementerio hubieran venido a la vida por el poder de su palabra. Pero aún esta declaración es muy controversial, porque yo estoy seguro que a la voz de Jesús no todos los muertos resucitan. Lo que sí estoy más que convencido es que todos los que confían en la sangre redentora de Jesús para limpiar sus pecados, sí resucitan. Amén. Pero habrá muchos muertos que no resucitarán a la final trompeta. Por mucho estruendo que haga la voz de Dios, no resucitarán. Solo resucitarán los muertos que hayan sido teñidas sus vidas del color de la sangre. No nos confiemos, hermanos, que a la final trompeta solo el sonido de Dios, de la voz de Dios, tiene poder para resucitar. Habrá muchos muertos que no escucharán la voz de Dios, porque escogieron el color equivocado para teñir sus vidas. Y finalmente, encontramos que en Mateo 27, Marcos 15, Lucas 24, Juan 20, la maravillosa historia del momento más importante en la historia del universo, la mañana de la resurrección. Y vemos que las mujeres más activas son dos Marías, María Magdalena y María, la madre de Jesús. Pero yo he escogido el relato de Mateo 27 para describir la parte central del tema que nos ocupa. Y finalmente, la parte final de esta serie titulada La perla de gran precio. Jesús mismo se identifica como la perla de gran precio número 1, porque Él se identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo desde Adán hasta la cruz. Pero sobre todo por lo que sucedió después de la cruz. Por eso Jesús es la perla de gran precio. ¿Qué quiere decir la palabra Jesús? Si nosotros revisamos Mateo 1:21, dice cuál es el significado de la palabra o el nombre Jesús. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y como habíamos leído
la semana pasada en Juan 1:7, lavados en la sangre, tenemos perdón para los pecados. Pero cuando el ángel le anunció a María que había de tener un hijo que se llamaría Jesús, quería decir que ese Jesús era la sangre que se iba a ofrecer por los pecados del mundo. Así que Jesús y la sangre de Jesús es lo mismo. Es la que tiene el poder para perdonar pecados, limpiarnos de toda maldad, como dice Apocalipsis 1:5, ser lavados en la sangre del Cordero. Y una vez lavados, quitado nuestro pecado, tenemos vida eterna. Tenemos la capacidad cuando Él venga de vivir vida eterna. Por eso aquella mañana describe el capítulo 27 de Mateo. Si leemos a partir del versículo 60, hace una descripción hasta el versículo 26, que fue rodada una gran piedra y puesta en la entrada de la tumba. Una gigantesca piedra que me parece que 4, 5, 6 hombres de los de nosotros no podríamos rodar una piedra como esa. Sabemos que sobre la tumba fue puesto un escuadrón romano, aproximadamente, según los historiadores, unos 100 soldados romanos. Un soldado romano equivalía a la fuerza de 5 hombres normales de aquella época. Hay algunos pintores que han recreado las escenas de las turbas que seguían la procesión mientras Jesús iba a ser crucificado. Y se ve un soldado romano deteniendo una plebe de aproximadamente unas 20 personas. Y se ve en la pintura el soldado romano solo con su lanza deteniendo una turba con un solo de sus brazos. Quiere decir que una piedra pesada, rodada por unos 10, 15 soldados romanos, equivaldría a unos 50 a 70 hombres de nosotros. Una gigantesca piedra había sido puesta en la entrada de la tumba. Y según leemos en el versículo 66, había sido colocado un sello romano sobre la tumba para que nadie osara abrir esa tumba y robar el cuerpo de Jesús. Pero ese no era el peor de los cerrojos que tenía la tumba de Jesús. El mundo había quedado liberado del poder satánico. Los pobladores de todas las ciudades que existían en los tiempos de Jesús habían sido liberadas. No ha existido en la historia de la humanidad un momento en que la humanidad haya gozado de más quietud y paz que este día. Porque todos los ángeles malignos que fueron despedidos del Rey de los Cielos, del reino de los cielos, se encontraban en una titánica lucha en Jerusalén. Su único objetivo, ¿cuál era? Que Jesús no fuera resucitado. Pero en esa mañana gloriosa, y eso lo vemos en el capítulo 28, ¿verdad? Estábamos leyendo el capítulo 27, el capítulo 28 a partir del versículo 1 comienza a describir, ¿verdad? Especialmente el versículo 2, que descendió un ángel como un rayo. La luz del Todopoderoso que emana del trono de Dios acompañó a aquel ángel en la mañana gloriosa de la resurrección. Y cuenta
la revelación que como si fuera un canto rodado. Y quizás esta expresión de canto rodado escape a nuestra comprensión porque viene de una traducción del griego, ¿verdad? Pero un canto rodado se refiere a la arena de la playa. Ustedes ven como la arena de la playa rueda hacia arriba y rueda hacia abajo, a la onda del agua. Para donde lo mueve el agua, se mueve la arena. Y dice que este ángel poderoso, aquella roca que 70 de nosotros pasaría mucho trabajo para mover, dice que la movió como un canto rodado. ¿Cómo qué? Como un grano de arena que el agua mueve hacia donde quiere. Pero lo importante de todo esto no es el peso de la piedra. No es el destello del ángel. Es la frase de Jesús cuando salió de la tumba que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Vivirá. Cuenta la historia que ese día no solamente resucitó Jesús, que muchos resucitaron y entraron a Jerusalén dando testimonio de que Jesús, la sangre prometida en el Edén, había resucitado para dar vida y vida eterna. Amén. ¿Es realmente Jesús la perla de gran precio? Oh, sí. Hace varios años fui detenido y puesto en un calabozo durante varias horas. A las 14 o 15 horas pasé la noche en el calabozo. Fui sacado porque un oficial quería hablar conmigo. Y estuve hablando aproximadamente unas 4 horas con aquel oficial. Aquel oficial trató de convencerme de que la mejor opción para mi vida y para mi futuro era trabajar para el servicio de los comunistas. Que no tenía que cambiar en nada mi vida, podía continuar mi vida religiosa. Solo tenía que informarle de cualquier cosa que yo viera en la iglesia que no estuviera de acuerdo con los principios comunistas y que mi nombre jamás sería identificado. Y esta era en esencia la propuesta de aquel oficial. Y allí estuvimos 4 horas, 4 largas horas. Me dijo que en qué quería yo trabajar, que me podía ofrecer cualquier tipo de trabajo que yo quisiera, que si quería casa, auto, bienestar, ¿qué quería? Que cualquier cosa que yo quisiera, él me la podía ofrecer. Solo a cambio de poder informar al gobierno de cualquier cosa que mis hermanos cristianos pudieran estar haciendo o diciendo en contra del sistema. A tal punto que me tenía tan estresado, y como esas personas son ideológicamente preparadas, de una manera psicológica te van acorralando hasta que tú te quedas sin opciones de cómo evitarlo. Y llegué a ese punto que no sabía qué decirle para evitar su insistencia. Y finalmente le dije: ok, listo, trabajaré para ustedes. Y él se recostó cómodamente en su sillón y hacia atrás y dice: al fin lo convencí. Y entonces me dijo: ¿qué quieres a cambio? Y yo le dije: la vida eterna.
su temperamento, su carácter, su rostro cambió. Decimos, puede ser, no puede ser. Sabes que eso no te lo puedo dar. Precisamente no puedo trabajar contigo. Porque lo que tú me ofreces es solo hasta el día de mi muerte. Pero lo que yo creo va mucho más allá de esta vida. Va mucho más allá que solo la muerte del hombre. La sangre de Cristo tiene poder para concederte una vida en esta tierra. Quizás la vida que la sangre de Cristo te ofrezca en esta tierra sea una vida de sacrificios, de escasez, de necesidad, de enfermedad, de muerte. Pero sabes que la sangre de Cristo te ofrece mucho más que eso. Tenemos la historia de los discípulos, la historia de los mártires. ¿Hasta dónde llegó la maldad, la impiedad y el crimen de aquellos que han profesado la sangre de Cristo Jesús? Muchos los podemos contar como mártires. Más de 100 millones de cristianos en los 1260 años de predominio papal perecieron como hogueras en los estadios comidos por las fieras. Pero murieron felices porque ellos entendían que la sangre de Jesús no solamente tiene poder para perdonar pecados. Ellos entendieron que la sangre de Jesús tiene poder también para resucitar a los muertos. Y no solamente resucitar como resucitó Lázaro, la viuda de Naín, o otros que resucitaron en el tiempo de Jesús porque ellos volvieron a morir, sino que tienen la capacidad de resucitar como aquellos que resucitaron en la mañana gloriosa para ser llevados como primicias de los que han de vivir eternamente en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, ¿es confiable la resurrección de Jesús? Cuando se habla de la resurrección de Jesús, siempre imagino que entre ellos se encuentran algunos de los grandes patriarcas de la antigüedad. Y me gusta imaginar, porque cuando estudio los descubrimientos arqueológicos, atiendo algunos detalles. Y en las tierras bíblicas los arqueólogos buscan muchos detalles. Y entre ellos he escuchado que en la cueva de Macpela, la heredad que Abraham compró de los hijos de Ed, no se ha encontrado ningún vestigio de cuerpos humanos. Pero allí en esa tumba fue enterrado Abraham, fue enterrado Isaac, fue enterrado Jacob, que es Israel, fue enterrado José. Y si sus restos no están allí, en las tumbas de Egipto de los faraones, pequeños vestigios son analizados y se sacan las líneas genealógicas de los faraones. Pero en la cueva de Macpela no se puede seguir la línea genealógica, como tampoco se puede seguir la línea genealógica en la tumba de Jesús. Porque la línea genealógica en la tumba de Jesús
está grabada en las mentes y los corazones. Y aquellos que son marcados en su mente y en su corazón con la sangre de Jesús no pueden ser identificados con análisis biológicos en los laboratorios de esta tierra. Porque el laboratorio de los que han de ser salvos está en el reino de los cielos. Amén. Dios permita que tu genealogía sea según la sangre de Jesús. Él es la perla de gran precio. Amén. Amén. Oh Dios, gracias te damos, porque tu gracia redentora nos alcanza. Amén. Gracias por estas promesas maravillosas, porque tú cumpliste tu promesa en entregarte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero que también abriste los portales de la muerte para que tuviéramos la oportunidad y la confianza de que el día en que tú vengas podamos pasar de muerte a vida y vida eterna. Amén. Pero ayúdanos. Ayúdanos a vivir como aquellos enviados vestidos de rojo, proclamando tu sangre redentora que nos limpia de todo pecado. Y proclamando a aquellos que aún no han sido limpios, que pueden encontrar en ti perdón para sus pecados y la promesa de vivir también eternamente contigo. Conviértenos por tu poder y el estudio de tu palabra en portavoces de estas maravillosas promesas. Ayúdanos a ser luces y ser también transformados por tu Santo Espíritu para que ese día cuando llegue, nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, podamos vivir eternamente contigo disfrutando de lo que hoy solamente es una promesa, pero que ese día podremos ver hecha realidad todas tus maravillosas promesas por la eternidad. Oh Dios, no hay méritos en nosotros. Tu palabra dice que solo en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y en su nombre y por sus méritos te lo pedimos. Amén. Amén.